Bienvenidos a Estrategas, porque la comunicación corporativa tiene mucho que contar. El podcast donde exploramos cómo la comunicación se convierte en una herramienta clave para generar confianza, construir reputación y afrontar los desafíos que viven hoy las organizaciones. Soy Ana Camila Romero, estudiante de la carrera de Comunicación Corporativa de la UDLA Ecuador, y hoy tenemos el gusto de conversar con Wilson Benavides, periodista, investigador y especialista en comunicación política, análisis de medios digitales y opinión pública. En este episodio hablaremos sobre un tema que cada día cobra mayor importancia: el analfabetismo digital y la desinformación en tiempos de inteligencia artificial. Analizaremos cómo estos fenómenos afectan la comunicación de las empresas, la credibilidad de las instituciones y el papel que tienen los comunicadores para construir mensajes claros, responsables y confiables en un entorno donde la información circula a una velocidad sin precedente. Acompáñanos en esta conversación que tiene mucho que contar. Wilson, muchísimas gracias por acompañarnos. Para comenzar, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria profesional y cómo llegaste a especializarte en el análisis de medios digitales, comunicación política y opinión pública. Bueno, chicos, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto para mí asistir a este tipo de escenarios donde es posible reflexionar algunos temas que están atravesando la agenda nacional, global, etcétera, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en términos generales, yo soy un periodista, yo vengo del periodismo duro, entre comillas, del periodismo de la época del papel, es decir, del periodismo pre-redes sociales. Ese quiere decir que todavía estoy o tengo cierto chip vinculado a ese tipo de información y a todo el tema deontológico relacionado con la producción de información para ese tipo de medios. Evidentemente, al ser un momento anterior o pre-redes sociales, como yo menciono, son otros códigos, otras lógicas, y sobre la marcha nos ha tocado irnos adaptando a este nuevo entorno digital marcado por algunos fenómenos, entre otros por el fenómeno de las noticias falsas, que es algo tan importante y trascendental que creo yo que no hay vuelta atrás sobre el tema de las fake news y todo esto, ¿no? Creo que a raíz de la pandemia, además, donde curiosamente surge el concepto de infodemia y surge desde la lógica de la Organización Mundial de la Salud, es donde viene un poco a acentuarse este nuevo momento histórico, y un momento histórico acelerado y un momento histórico de alcance global. Mi especialización, yo soy politólogo, periodista político y politólogo en realidad, así que reflexiono las redes sociales, pero no tanto desde el espacio digital como tal, sino más bien desde un punto de vista más sociológico. Entonces me interesa mucho saber qué es lo que está pasando por la sociedad y cómo las redes en cierto sentido son una suerte de espejo de lo que está pasando en el plano de la realidad. Luis, entonces tú tienes, como nos comentas, una trayectoria muy grande donde has estado presente en los cambios más importantes de esta última época. ¿Cómo has visto cambiar la forma en la que las personas consumen y comparten información durante los últimos años? Bueno, creo que hay una descentralización en el tema de la producción y consumo y legitimidad de la información que se consume. Simplemente como un dato histórico, en el año 2004, hace 22 años, se produce la primera transmisión en tiempo real de un fenómeno natural por usuarios y a través de teléfonos celulares. Es decir, se produjo un tsunami, y en este tsunami el mundo conoció de esta catástrofe natural a través de los contenidos emitidos en tiempo real por los turistas que padecieron de este fenómeno natural. Eso fue en el año 2004, y en las aulas universitarias en aquella época ya se planteaba en dos cosas. Uno, la necesidad o no de estudiar la comunicación como tal. Si cualquiera puede generar un contenido, ¿es o no necesario estudiar? Es la primera pregunta. Y la segunda, que se planteaba en aquella época, inicios además del siglo XXI, es si efectivamente los periodistas son o no necesarios, porque en este acontecimiento puntual no había ninguna cadena de noticias, ningún periodista, y fueron los propios ciudadanos los que empezaron a socializar estos contenidos. Entonces, en ese sentido vemos que desde ahí, imagínense, hace más de 2 décadas ya, es donde hay este punto de inflexión y esta ruptura en la producción de información. Y eso marca un sinnúmero de nuevas deontologías, nuevas lógicas en la producción, circulación y consumo de la información. Hoy estamos ya en las redes sociales, prácticamente todo el mundo puede producir contenidos con una buena tecnología y saber, usarla a su favor, manejarla, etcétera, pero también conllevan ciertos riesgos.
Sin embargo, creo yo que hay ciertos vacíos a nivel conceptual y metodológico de este cambio tan vertiginoso y rápido que se ha dado en los últimos años. Sí, justamente mencionas a las redes sociales, que creo que es uno de los aspectos más grandes que han sido clave en esta transformación, y otra ha sido la inteligencia artificial. ¿Qué cambios consideras que han tenido mayor impacto en el trabajo de periodistas, comunicadores y organizaciones? Bueno, creo que asistimos a una revolución inédita, rápida y de alcance global como nunca antes. Esta es una revolución tecnológica de la que no hay vuelta, y a diferencia de las otras revoluciones a lo largo de la historia de la humanidad, esta es de alcance global, de alcance al mismo tiempo en todas las regiones, en todos los países del mundo prácticamente, y es una revolución tecnológica de la que ya no hay vuelta. Conllevado a esto viene el tema de las redes sociales, el tema de cómo la inteligencia artificial están marcando ya la dinámica en el trabajo periodístico y de los comunicadores corporativos o de las organizaciones como tal, y eso implica ciertos desafíos. El principal desafío con la inteligencia artificial es, bueno, si antes tenías que para producir una cuña radial o un spot de televisión necesitabas 5 o 6 personas, hoy si manejas bien los programas de la inteligencia artificial y tienes la tecnología adecuada, prácticamente 1 o 2 personas ya podrían generar una cantidad de productos comunicacionales que antes conllevaban, tanto en costos como en capital humano, una serie de esfuerzos mucho más grandes, ¿no? Eso implica un desafío: o nos adaptamos o nos dedicamos a otra cosa. Creo que ese es el dilema, no solo en la comunicación, sino en muchas otras profesiones. Hay algunos autores que a nivel sociológico ya vienen reflexionando sobre esto y comparan la revolución industrial de inicios del siglo XX con la revolución tecnológica del siglo XXI, y efectivamente vemos cómo en alguna manera la revolución industrial hubo un proceso que demoró entre 40, 60 y hasta 80 años en que todo el mundo pasemos a la cadena de montaje, del trabajo manual a la cadena de montaje y a la automatización de la producción. En cambio, la revolución tecnológica en términos temporales, es algo que te lleva máximo 5 o 6 años y ya tenemos que adaptarnos a esa lógica. Lidiar, creo yo, principalmente el dilema es con el tema ético, porque hoy con la tecnología nosotros podemos crear realidades que en realidad no corresponden a lo que esté sucediendo en el plano concreto, y eso implica un dilema ético que creo que es necesario reflexionarlo. Claro, entonces, Wilson, estaríamos hablando de la inteligencia artificial como una herramienta que hay que saber usarla correctamente, más que un reemplazo a todas estas profesiones, ¿verdad? Efectivamente, creo que el dilema es cómo le inyectamos la ética y lo humano al tema tecnológico y de la inteligencia artificial. Curiosamente, en el campo de la comunicación, en los años 60 del siglo XX, cuando surge la televisión como medio masivo, hubo toda una discusión académica en torno de qué un poco iba a ser la televisión con las audiencias. Si un poco les iba a hipnotizar, íbamos a tener audiencias más pegadas únicamente al tema del entretenimiento y dejando causas sociales que en la época eran importantes, como las causas obreras, etcétera, ¿no? Y hubo toda esta discusión, y un autor italiano que seguramente ustedes lo habrán leído, lo habrán escuchado, Umberto Eco, escribió un texto magistral que se llamó Apocalípticos e Integrados, donde un poco ponía sobre la mesa esta discusión entre los que estaban a favor de adoptar la televisión como medio de comunicación, como nueva tecnología, versus los que se negaban a utilizar este medio, ¿no? Entonces me parece que en el ámbito de las redes sociales lastimosamente hemos carecido de un debate de ese nivel, o de un debate de alcance regional o global. Es curioso cómo desde la comunicación, además cuyo objeto de estudio siempre está en permanente construcción, siempre tendemos a tratar de adaptarnos a la tecnología de moda, sin una reflexión un poco más amplia y un poco más de fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que cuando salió Twitter y ahora X, todos los profesores se volvieron expertos en Twitter y en X en 2 semanas. Lo mismo está sucediendo con la inteligencia artificial, que es un producto de programadores, no de comunicadores, y es un producto donde estamos como estudiantes y docentes a la caza de la realidad, ¿no es cierto? Entonces sale la tecnología y 3 doritos después, como dicen los jóvenes, nos volvemos expertos en la tecnología de turno. Y me parece que la reflexión más de fondo, más
digamos, histórica o contextual es lo que nos está faltando, sin duda alguna. Claro. Y cuando hablamos de analfabetismo digital, muchas personas piensan únicamente en el uso de la tecnología, pero desde tu perspectiva, ¿qué significa este concepto en general? Bueno, creo que estamos llenos de algunos conceptos que vienen como en todo el paquete marquetero, además de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial, pero creo que un analfabeto en términos digitales también pudo haber sido un analfabeto en términos mediáticos en la época de la hegemonía de los medios. Y se han hecho muchos estudios de cómo las audiencias un poco consumían la información de los grandes medios de comunicación, sea prensa, radio, televisión, y al mismo tiempo creo que también pudiste ser analfabeto en ese momento. No es que el analfabetismo digital surge únicamente en esta coyuntura de la tecnología, la inteligencia artificial, sino también pudiste haber sido un analfabeto mediático en la época de la influencia y de la hegemonía de los medios tradicionales, por llamarlo de alguna forma. Sin embargo, creo que es necesario empezar a hacer una educación básica con las audiencias. Seguramente ustedes, sus papás, más seguramente sus abuelitos, ven una noticia a través de su teléfono celular y la acreditan toda la veracidad del mundo. Entonces, volvemos a una discusión previa y ética, como les decía anteriormente, respecto de la veracidad o no del tema de la información que estamos consumiendo. Y creo que esa es una deuda pendiente, pero que también pasa por las empresas tecnológicas. Es interesante en los esfuerzos que, por ejemplo, están haciendo en países como China, me parece, y en algunos países nórdicos, respecto del uso de la tecnología y las redes sociales con los niños, en un caso, y en el otro, respecto de la producción de contenidos vinculados al tema médico o al tema especializado. Creo que en China, me parece, ahora se les exige, la red social TikTok está solicitando que tú tengas las credenciales suficientes para hablar de ciertos temas, especialmente los temas relacionados con el ámbito de la salud, etcétera, ¿no? Entonces, en cierto sentido, creo que de alguna forma la humanidad también ya está reflexionando sobre la necesidad de ponerle ciertas barreras al tema de los contenidos, y eso creo que es importante. No nos olvidemos que en la pandemia llegaron a sugerir que hay que tomarse cloro para evitar el coronavirus, ¿no? En el siglo XXI. Claro. ¿Y por qué se podría considerar que la desinformación encuentra un terreno tan favorable en una sociedad donde muchas personas utilizan herramientas digitales, pero no siempre saben analizar críticamente esta información, como tú lo mencionas? Solo darte los datos. Es interesante, les sugiero, chicos, que revisen este estudio que realiza de manera periódica la consultora Mentino, y tiene que ver con el tema de el número de usuarios y redes sociales de Ecuador Estado Digital, me parece, y lo van actualizando permanentemente. Entonces he traído algunas cifras relacionadas con este estudio precisamente, corresponden a abril del 2026, y es impresionante, por ejemplo, el crecimiento en número de cuentas activas de la red social TikTok. Pasamos en febrero de 2025, teníamos un año, digamos, teníamos 15.6 millones de cuentas activas en Ecuador, y abril del 2026 tenemos 18.5 millones. Eso quiere decir que si somos 18 millones de habitantes, estamos hablando que tenemos una cuenta por habitante activa de la red social TikTok. Eso implica un desafío súper grande para las escuelas de periodismo, pero también para las empresas y para la sociedad civil en general, tomando en cuenta el alcance. Curiosamente, el segmento poblacional, digamos, donde más crece esta red social, de acuerdo con estas cifras de esta encuestadora, no es precisamente la gente entre 18 y 24 años, porque se tiende a pensar de que solo los jóvenes están en TikTok, pero los datos nos están demostrando que no necesariamente es así, sino más bien el crecimiento más importante se da entre el segmento entre 25 y 34 años de edad. Estamos hablando de adultos jóvenes, donde pasamos de 5.8 millones a 7.3 millones en un año. Entonces eso plantea un verdadero desafío, y saber cómo la gente está consumiendo específicamente esta red social. Llama la atención también el incremento de la red social Facebook, que todos decían que iba a desaparecer. Curiosamente, de acuerdo con estos datos de la misma encuestadora, pasamos entre septiembre del 2024 de 8.8 millones, tenemos una caída a febrero de 2025 con 7 millones,
Y curiosamente un año después duplica el número de usuarios en Facebook, llegando a 13.4 millones de cuentas activas en Facebook. Sociológicamente hay un fenómeno que nuestros hijos ven a sus padres en las redes y huyen de la red. Pero curiosamente en el caso de Facebook vemos que se duplica en un año el número de usuarios de 7 millones, ¿sí?, a 13.4 millones, casi el doble. Y enfocándonos ahora un poco más en las empresas, ¿cómo puede el analfabetismo digital afectar la comunicación interna y la relación con sus diferentes públicos? Creo que el principal desafío del analfabetismo digital, o la principal consecuencia, es la desinformación y el hecho de utilizar información no verificada para generar cualquier tipo de contenido, sea esto en el ámbito periodístico o sea en el ámbito corporativo. Ahora, ¿qué tan importante es o no la verdad? ¿Es o no importante que un contenido sea o no verdad? Seguramente en las aulas universitarias todos los docentes vamos a decirles sí, efectivamente tiene que ser verificado, ¿no? Pero en la realidad quizás no. Y ahí voy a una reflexión mucho más anterior y tomo un estudio que en los años 60 hizo una politóloga llamada Hannah Arendt, y se llama La verdad y la mentira en la política. Y ella hizo un estudio muy interesante sobre una estrategia de comunicación del gobierno de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Y parte de una premisa básica y dice, bueno, una sociedad puede vivir, ¿sin qué puede vivir una sociedad? Puede vivir sin libertad, sin progreso, puede vivir sin crecimiento económico, o puede vivir sin verdad. Entonces, la conclusión era bastante obvia. Puede emitir la verdad tranquilamente y puede seguir la sociedad como tal, ¿no? Y ojo que esto se escribió muchísimas décadas antes del aparecimiento de las redes sociales. Entonces me parece que ese es el verdadero desafío, es tratar de combatir la desinformación, pero no negándola, sino un poco visibilizándola y Claro. procesando esta desinformación. Un dato nada más, en la última campaña presidencial en Ecuador, es curioso cómo cómo una empresa trabajó para las dos campañas, para una campaña en la primera vuelta y para la segunda campaña, para la campaña contraria en la segunda vuelta. Y es una empresa que se encargó básicamente de publicar y de difundir y de crear contenidos con inteligencia artificial, etcétera, y contenidos falsos. Este es un documento que trabajaron algunos amigos, entre ellos las chicas brillantes de Lupa Media, que hacen un trabajo excepcional y que creo yo que es lo único de periodismo que le queda al Ecuador, ¿no? Y justamente de la mano, creo que ahí también entra la reputación de una organización que puede verse afectada en minutos por la desinformación. ¿Qué papel cumpliría la comunicación corporativa para prevenir este tipo de situaciones y fortalecer la confianza en las audiencias? Creo que hay que volver a los orígenes, y el principal fuente de desinformación es el rumor. Y creo que el rumor se debe trabajarlo y estudiarlo tanto en las aulas como ya en el ejercicio profesional, en la comunicación corporativa y en el periodismo, porque el rumor en general es una noticia la mitad verdad y la mitad falsa, sea el rumor de la tienda de la esquina o sea el rumor en una mega empresa. Pero creo que hay que trabajar mucho el rumor, porque además el rumor está muy articulado a la cultura política en el Ecuador. Entonces también depende cómo este tema del rumor se va asentando en las audiencias, en los actores tanto políticos como corporativos, y pasa a ser una suerte de instrumento de relación y de vinculación, entendiendo la comunicación como una interacción social, ¿no? En una organización, en un partido político, etcétera. Entonces me parece interesantísimo trabajar el tema del rumor, cómo el rumor es una herramienta de desinformación o de información también. Entonces creo que eso es lo fundamental para evitar cualquier crisis comunicacional, y también un poco darnos cuenta que no todo lo que sale en redes debemos responder. Y bueno, ustedes ya saben la parte más operativa, si ustedes quieren, del tema de un manejo de crisis, pero es evidente que en un contexto marcado por la desinformación y por la inmediatez de la información es muy complicado desmentir algo que después, ¿cómo desmentimos algo que no sabemos si es verdad o no? Entonces claro, es un dilema, ¿no? Entonces es como, ¿hacia qué punto? ¿Vamos a legitimar actores? ¿Vamos a construir alianzas, etcétera? ¿Es o no importante la verdad en la sociedad? Creo que esa es la pregunta de fondo. Y estamos o no, repito, esfuerzos periodísticos como Lupa Media, como Ecuador Chequea, están diciéndonos a la sociedad, oigan,
es importante que un contenido o que los presidentes, los políticos y también las empresas nos digan la verdad, ¿no? Entonces me parece que es fundamental. Curiosamente, la paradoja de este momento es que nos vendieron una sociedad muchísimo más transparente, pero en la práctica no es tanto así. Muy bien, Wilson. Y ahora hablando un poco más sobre tu carrera, tal vez has tenido algún caso o experiencia donde hayas aprendido la importancia de verificar la información antes de comunicarla. Por supuesto, claro que sí. Y repito, perdón traerme tanto a la época del periodismo de papel, como yo le llamo, pero en cierto sentido el periodismo en ese momento era como el que tenía la hegemonía de la verdad o de la producción de información. Y por tanto, entre el periodismo de papel, el periodismo radial y el periodismo de televisión, siempre era el periodismo escrito el más exigente, porque en cierto sentido nosotros le marcábamos la agenda a los otros medios, tanto a la radio como a la televisión. Y lo que decían en las salas de redacción seguramente es algo que ahora no sé si se mantenga todavía, pero decían, tengan cuidado porque cuando vengan los historiadores no van a encontrar los archivos de radio o de televisión, sino van a encontrar los periódicos en una hemeroteca, claro. Entonces lo que está aquí plasmado tiene que estar completamente verificado, etcétera, ¿no? Entonces, claro, evidentemente en la época pre-redes sí era mucho más exigente el tema deontológico y de verificación de datos y de información. Sin embargo, a nivel de cultura periodística en Ecuador, siempre atribuimos un hecho a una declaración pública. O sea, Ecuador está muy acostumbrado a construir los hechos desde las declaraciones públicas de los actores, independientemente sean estos actores corporativos, sean actores políticos, etcétera, pero siempre tendemos a construir una verdad de una declaración pública. Y eso es ya un tema también cultural en el que hay que reflexionar, creo yo. Finalmente, Wilson, ¿cómo imaginas el futuro de la comunicación en una sociedad donde la inteligencia artificial seguirá evolucionando y la información circulará cada vez más rápido? Creo que la comunicación, aparte de lo que ya está legislando, y ya ha legislado Naciones Unidas, etcétera. Hasta el Papa se ha pronunciado sobre el tema de la inteligencia artificial, independientemente de la creencia que cada uno de nosotros tengamos o de la idea de Dios que tengamos. Pero hasta el Papa se pronunció recientemente en un documento importante, interesante, incluso de analizarlo respecto al tema de la inteligencia artificial. Curiosamente, creo que volvemos al dilema. ¿Es posible no ponerle cortapisas a las redes sociales? Y si es posible ponerle cortapisas, ¿cómo eso no estaría coartando el derecho a la libertad de expresión? Porque se está entendiendo que las redes sociales son el principal vehículo de la libertad de expresión que todos tenemos y, como ustedes conocen, es un derecho humano fundamental. En esa medida, yo solo por darles un dato, desde el año 2012 hay una sentencia en la Corte Constitucional en Ecuador, donde está vinculada a los temas electorales, pero ahí hace un razonamiento la Corte Constitucional, que es el máximo organismo de justicia en este país, de justicia constitucional, y en esta sentencia resuelve o llega a la conclusión de que las redes sociales no pueden ser reguladas. Lo que puede ser controlado es el gasto que los actores electorales pueden hacer sobre las redes, pero no la producción de sus contenidos. Es decir, hacemos un contenido ex post, pero no ex ante. O sea, no podemos entrar a regular el tema de las redes sociales. Recientemente estaba escribiendo algo sobre el tema de violencia política de género, que está muy de moda, ustedes los habrán escuchado. Y curiosamente, el último informe del PNUD sobre democracia y desarrollo de este año establece que de 10 interacciones en redes sociales donde tenga que ver una mujer política, funcionaria, candidata, etcétera, 6 tienen una carga de violencia política de género. En Ecuador, lastimosamente, aunque esta figura está vigente desde hace 6 años, desde el año 2000, con las reformas al Código de la Democracia de la época, tenemos solo 47 denuncias y de las cuales 37 llegaron a sentencia. Y de esas, ninguna tiene que ver con el tema del acoso en redes sociales a mujeres políticas. Entonces ahí está todo un tema nuevito y pendiente y que creo que hay que reflexionarlo. ¿Cómo será la sociedad de aquí a 2 años? Creo que la comunicación es ya parte de la cotidianidad. Creo que el dilema es saber si es necesario seguirle estudiando. Yo creo que sí es necesario seguirle estudiando, si es necesario pisar las aulas universitarias para poder generar contenidos, porque eso nos da una visión de contexto, una visión histórica, pero sobre todo una visión ética y deontológica de lo que vayamos a producir, independientemente de la arena en la que estemos, periodística o corporativa.
Nos queda claro, Wilson, que tú eres todo un profesional y gracias a tu trayectoria un experto en el tema. De igual forma, a mí me parece que cuando se sustenta con datos, todo queda bastante claro. Y por eso mismo nos gustaría que nos des un consejo a las empresas y a los futuros comunicadores corporativos para combatir el analfabetismo digital, enfrentar la desinformación y construir una comunicación más ética, transparente y confiable en la era de inteligencia artificial. Primero, reflexionar sobre la responsabilidad que implica postear un contenido, independientemente del puesto en el que estés en la organización, si eres el general o el soldado, como decíamos en las salas de redacción. Si eres general o soldado, tienes una responsabilidad ética y una responsabilidad contigo mismo y con la organización de producir información de calidad, pero sobre todo información que responda a la realidad. Si no, también es mejor no postear nada, es mejor a veces el silencio a publicar una desinformación o algo. Reflexionar sobre el tema de la desinformación es algo vital. Creo que la desinformación se debería estudiar. Además, como materia ya transversal, tanto en periodismo como en comunicación corporativa, estudiarse la desinformación en la malla curricular incluso, para saber cómo lidiamos con esta nueva realidad a la que nos estamos enfrentando. Vuelvo a Hannah Arendt y digo, sí, ¿es importante o no la verdad? Creo que algunos esfuerzos y desde la academia es súper necesario que decirle a la gente que sí es importante la verdad, sí es importante la ética en lo que nosotros vayamos a postear o a producir en cualquier tipo de contenidos. Muchísimas gracias, Wilson, por compartir nosotros su experiencia y reflexiones sobre los desafíos que podemos enfrentar los comunicadores, periodistas, en un entorno que cada vez es más digital. Gracias por acompañarnos en este episodio de Estrategas, porque la comunicación corporativa tiene mucho que contar. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para descubrir más contenido sobre comunicación estratégica y corporativa. En Facebook como Comunicación UDLA, Instagram Centro Comunicación UDLA y a UDLA Channel como UDLA Channel DC en Instagram, Facebook, X y YouTube. Suscríbete y acompáñanos en nuestros próximos episodios, porque la comunicación corporativa siempre existen nuevas estrategias, aprendizajes e historias que contar. Y recuerda, sé el comunicador corporativo que el mundo necesita.